Ninosca en Mambí. Yo creo que lo que hubo en Cuba en realidad ha sido un golpe de estado militar. Han quitado a los 2 o 3 que eran civiles, han puesto a militares más, de más edad, no conocidos por el pueblo cubano, así que yo creo que están en un momento bastante difícil, así que estamos viendo un momento muy interesante, yo creo, dentro de Cuba, dentro de las mismas estructuras del régimen, donde puede que haya divisiones que son más profundas y más agudas de las que aparentan en la superficie. Bueno, esa grabación que tú trajes es Mel Martínez, el ex senador Mel Martínez, diciendo que él considera que ha habido un golpe de Estado militar. Pienso que lo dice desde el momento que nadie entiende nunca que esta ha sido siempre una dictadura militar. O sea, que los que han estado siempre en el poder son los militares. Pero dime qué tú ves en esa declaración. Bueno, yo con esa declaración estaba mostrando que se ha hablado, es decir, no es que he sido yo solo el único que ha hablado sobre el golpe de Estado. Lo que yo pienso es que no se le ha hecho seguimiento y hay mucha más información que debe salir, ¿no? Algo que para mí es importante es que los golpes de Estado entre comunistas son muy más frecuentes de lo que uno ve en la historia. Es que ellos llegaron incluso al poder en Rusia con un golpe de Estado, que lo da Trotsky. A Lenin le dan su golpe de Estado y no se llama de esa manera. Yo estuve hablando con Álvaro Alba hace poco, que él está bien documentado en cuestiones rusas y me reconoció que a Lenin le habían dado su golpe de Estado. A Stalin le dieron su golpe de Estado, se lo dio Beria. A Chukov, Nikita Khrushchev, que es el que le siguió, le dieron su golpe de Estado que después se supo, pero no se supo en el momento. Brezhnev se murió de viejo, pero después ya en los papeles clasificados, Yuri Andropov estaba conspirando contra él. A Yuri Andropov se habla que le dieron un tiro en la cabeza. Es decir, ahora, ¿por qué se conservan y sigue el sistema? Porque ellos lo esconden. Ellos siembran en las masas que ese es un líder iluminado, que lo quiere mejor para el pueblo. Lógicamente, si van a darle un golpe de Estado, el que viene después no va a durar ni un minuto en el poder, están obligados a ocultarlo. Hay 2 ejemplos de golpe de Estado de los comunistas que no lo ocultaron. Y vamos a ver las consecuencias. Uno ocurrió en Granada en 1983. Se fajaron entre los comunistas y mataron al líder que ellos tenían, que era Maurice Pichot. Eso creó una inestabilidad enorme allí y terminó en una invasión que ocurrió en Granada. Los cubanos están ahí. El caso Tortoló, que la gente se acuerda, salió corriendo con los tenis Tortoló. Bien, pero dirán, Granada es una isla pequeña, no es insignificante, pero está el golpe de Estado a Mikhail Gorbachev en 1991, que los golpistas no tuvieron el cuidado de esconderlo y dejaron a Gorbachev allí prácticamente libre y se supo del asunto del golpe de Estado. El pueblo se lanzó a la calle y entonces Boris Yeltsin aprovechó la situación que tenía y, utilizando un radio que le mandó Jorge Mascanosa, es decir, un cubano que le prestó atención a un golpe de Estado entre comunistas, Boris Yeltsin con ese radio se comunicó con las tropas golpistas y abortaron el golpe. Los comunistas quedaron tan debilitados que se acabó la Unión Soviética. Es decir, él acabó. Ahora, ¿cuál es la apreciación tuya en este caso? Suponiendo que sí se le dio el golpe de Estado a Fidel Castro, ¿qué pasa ahora? Bueno, lo que no ha pasado es precisamente porque ellos lograron esconder el golpe de Estado. Y ellos han venido hasta la televisión aquí de Miami y nos han contado la versión que ellos quieren contar. Y entonces todos los medios han repetido lo mismo. Y entonces es lo que yo pienso que ha ocurrido. Si se descubre el golpe de Estado, que todavía se puede descubrir, es que el golpe de Estado de Fidel Castro, de ahí viene el golpe de Estado de Hugo Chávez. Hugo Chávez le dieron también un golpe de Estado. Y hay datos muy interesante. Pero bueno, todos estos golpes de Estado, vamos a suponer que sean reales. Tú dices que en otros casos no se conoció hasta mucho después. ¿Cómo se puede conocer sobre un golpe de Estado dentro de esa cúpula? Tú estás planteando una tesis, tú no tienes elementos que digan, yo sé que esto pasó, tengo información o sea, tú estás planteando una tesis. ¿Cómo se verifica eso? Pero Ninosca, y lo que todo el mundo está planteando, que asume que es otra tesis, porque nadie estaba allí cuando aquello ocurrió. Pero por eso te digo, ahora vamos a suponer que asumimos que eso es realidad y tú estás planteando esa tesis. ¿Qué manera de comprobar hay de eso?
La misma que no tenemos la de comprobar que no ocurrió el golpe de Estado. Porque al no haber transparencia... Bueno, no tenemos manera de comprobarlo, pero ¿qué hacemos con esto ahora? A ver, que esta información, ¿qué se hace con ella? Correcto. Es tratar, primero, de que no quede que esta persona que está aquí sea la única persona que está pensando en el golpe de Estado y trabajando sobre eso. Que se creen ciclos para poder debatir esto de personas que pueden estar oyendo este programa o tengan información de eso y empezar a debatir sobre eso y que se hable, como mismo se habló de que no había golpe de Estado, que se enfermó, que se empiece a hablar de la otra posibilidad y de los indicios que hay de que sí ocurrió. Porque cuando sacan a Fidel empezó a hacerse las cosas que Fidel exactamente no quería que se hiciera. Cuando se empiezan a vender los celulares, los celulares, las computadoras, fue inmediatamente, eso violaba una cosa que le llamó la revolución energética, que en la misma proclama que hay el día 31 de julio del 2006, se habla que hay que mantener la revolución energética. Y no ha pasado ni una semana y empiezan a vender celulares, televisores, computadoras, que eso viola la revolución energética. Es decir, sí, pero ya ese acuerdo de los televisores lo tenía él con los chinos antes de todo esto y de los teléfonos. Esto no llegó a Cuba porque en una semana decidieron que iban a hacer esto. Bueno, sí lo decidieron porque antes no existía nada de eso. Disculpe. Pero, Jorge, si se habló, estaba hasta todo aquel plan que hacían de que les quitaban los refrigeradores, y eso lo dijo el propio Fidel Castro en la televisión, le quitaban los refrigeradores antiguos porque gastaban mucha electricidad y tenían que coger uno nuevo y financiarlo, igual que las cazuelas que se pasó Fidel Castro, que obviamente no le tiene el miedo al ridículo, y eso sí es evidente, hablando de las cazuelas y financiándole las cazuelas al pueblo. Esa es la revolución energética, pero la venta de refrigeradores por la libre, aunque tú no tengas refrigerador, pagado por aquí de Miami, y la venta de computadoras y pero la es que venta de celulares. eso era necesario para ellos. No, eso no era nada necesario. Miren, las computadoras, Fidel tenía el sistema de los Joven Club, que era un lugar donde tú ibas a aprender computadores, la podías tocar, y ellos te tenían vigilado. Lo estoy diciendo porque yo fui a los Joven Club y me miraban con tremenda cara, porque sabían quién yo era. Pero y no me dejaban tocar las computadoras. Como todo en la vida, todo va cambiando y los tiempos van cambiando. Entonces, ¿cuándo te fuiste tú de Cuba? Yo me fui en el 2000. En el 2000, o sea, estamos hablando de más de 10 años que han pasado, y es un mundo que va evolucionando, y yo creo que hay cosas de toda esta revolución energética que van en contra de ellos indiscutiblemente, y es el factor ese de que el control que habían tenido hasta un momento determinado dejaron de tenerlo. Yo cuando empecé a llamar a los disidentes en Cuba, teníamos que tener una persona en Canadá con un teléfono, que esa persona hacía la conexión porque no había comunicaciones directas. Y después mira lo fácil que es relativamente llamar a Cuba. Cosa que Fidel no hubiera permitido, lógicamente. A él no le hubieran sacado los videos que le están sacando hoy en día con los celulares porque el control de él era total. Él no iba a permitir eso. Pero un Ramiro Valdés que estaba metido en los negocios de las computadoras y los celulares sí le convenía. Y quería hacer ese negocio. Entonces, es lo que le estoy diciendo, que esos militares... Fidel los molestaba. Desde que yo estaba en Cuba, déjeme decirle, a principios de los 90, al principio de los 90, cuando empezaron a vender los televisores, a principios empezaron a vender televisores por la libre. Y yo tengo referencia de los gerentes de las tiendas que estaban molestos con Fidel Castro, porque Fidel Castro dijo en la televisión que el televisor había que ponerle el precio más alto posible. Claro, ese telemonopolio. Y los gerentes de la tienda... Mira, si es cierto que le dieron un golpe de Estado, es lamentable que la razón que se le diera un golpe de Estado es porque hay otra gente tan mala como él que lo que tienen es intereses económicos. El verdadero golpe de Estado se lo deberían de haber dado militares decentes que quisieran acabar con ese sistema. Pero perdóname, si se trata de un golpe de Estado para quitarlo a él porque no quería que Ramiro Valdés hiciera negocio de teléfono y Raúl Castro otro tipo de negocio, sigue siendo más de lo mismo. ¿Golpe de Estado o no golpe de Estado? No es igual. Porque mira, por ejemplo, en el caso de Granada, los comunistas que cogieron eso no querían libertad ni nada de eso, querían simplemente quitar a Bicho para ponerse a ellos. No era por el pueblo, incluso ametrallaron al pueblo después. Así que sí es importante que haya un golpe de Estado, incluso entre comunistas, y que sean represores. Es bueno enterarse que han ocurrido porque se han traicionado entre ellos. Y eso, la unidad que ellos dicen que tienen, que lo hacen todo... y le rompe esas bases que ellos están manteniendo. Déjeme decirle, yo he tenido cierta
contacto con comunistas, en Facebook y eso, y ellos salen huyendo cuando sale del tema. No pueden. Fidel, antes de que lo desaparecieran, él defendía el pleno empleo. Entonces siempre lo hizo. Bueno, actualmente mandaron a todos para la calle. Pero es que los tuvieron que mandar porque no podían sostener, pagarle, tenían un exceso de empleados del Estado, y lo mínimo era dejar sin trabajo a 1 millón de personas, y hablar de que tuvieran negocios por cuenta propia, como el que inventa, porque es como que yo te digo, voy a cambiar la economía, negocios por cuenta propia. Bueno, ¿dónde está el que me vende los materiales? ¿Dónde están mis suplidores? No existe nada de eso. Arréglatela como puedas si tienes un amigo, un pariente en Miami o en otro lado que te resuelve el problema. Eso es una economía del tiro al blanco. Uh-huh. Así que no le veo, si existió ese golpe, no veo qué mejoría puede traer que quiten a un Fidel Castro para poner a un Ramiro Valdés, honestamente. Okay, pero bueno, no deja de ser interesante. Yo creo que y has podido explicar la tesis de este golpe, como todo en la vida se conocerá, Jorge, porque como tú dices, con el tiempo hay cosas que no se imaginaban, y cuando pasan los años se entera uno de muchas cosas. No te descarto que haya tenido lugar ese golpe del que tú hablas. ¿Cuál es el beneficio que tiene? No le veo ninguno. Bueno, mire, algo que también que yo quería nada más mencionarlo por arriba. Hugo Chávez. Bueno, usted sabe de Benigno y Juan Vives, que hablaron de que Allende lo habían asesinado. Uh-huh. Por eso Fidel no había aceptado la variante de suicidio, porque lo habían matado en combate, porque él sabía que como lo habían ametrallado a esta gente, querían que las evidencias fuera que lo habían ametrallado los militares. Pero Hugo Chávez precisamente es enfermado cuando van a exhumar los restos de Allende. Y entonces es que cuando él llega a La Habana, que han sacado los restos de Allende y se encuentran que tienen 2 disparos en el cráneo, es que Chávez casualmente viene con el cáncer. Y viene con la misma... Si es así, ojalá que se eliminen todos. Gracias a ti, Jorge, por estar aquí y plantear esta tesis. Vámonos a una breve pausa. Ustedes no se muevan, que regresamos.